Mm, Hola, buenos días, compañeros. Bueno, vamos a presentarle la nueva socialización de los protocolos que nos corresponden este mes. Ya saben, mi nombre es Claudia Ojeda, fisioterapeuta de Clínica La Estancia. Este mes vamos a iniciar con 3 nuevos protocolos. Como ya sabemos, cada mes vemos 3 protocolos diferentes. Vamos a iniciar con protocolo de oxigenoterapia domiciliaria, terapia y rehabilitación. Como ya sabemos, todos los protocolos tienen unos objetivos y unos alcances. El objetivo de este protocolo es generar lineamientos de intervención fisioterapéutica para pacientes con posibilidad de ingreso y uso de oxígeno domiciliario. Como ya sabemos, no todos los pacientes le logramos destetar el oxígeno. Hay pacientes que por su patología, por su condición de salud, o porque ya vienen con oxígeno desde casa, pues no se les logra destetar el oxígeno. Entonces, esos pacientes pues se les debe de asegurar el ingreso con el oxígeno domiciliario. ¿Cuál es el alcance? La identificación de la necesidad de soporte de oxígeno sin posibilidad de destete, mediante la solicitud de trámite de home care al oxígeno domiciliario. Pues ya sabemos todos, inicia con la identificación de la necesidad de que el paciente pues requiere el oxígeno en su casa hasta lograr que el paciente pues se le asegure todo el trámite y pues el paciente puede ingresar con el oxígeno domiciliario. Y el suministro de oxígeno en el paciente adulto y en neonatal para el oxígeno en casa. Ahora, como todo protocolo, también tenemos en cuenta de que tiene unos términos y unas definiciones. Vamos a iniciar de cómo se debe de utilizar el oxígeno. Ya sabemos que para suministrar el oxígeno necesitamos unos cilindros y unos concentradores, y que los cilindros de oxígeno deben de ser de diferentes tamaños, y los concentradores de oxígeno y equipos que almacenan oxígeno en forma líquida es otro medidor que debemos de tener en casita para que los pacientes pues se le pueda suministrar el oxígeno domiciliario. Ahora, ¿quién le va a suministrar el cilindro de oxígeno al paciente? Su EPS le debe proporcionar 2 cilindros de oxígeno, un cilindro grande para el uso en casa y uno pequeño portátil para transporte. ¿Por qué? Porque hay pacientes que deben de hacer deben de asistir a citas médicas, hay pacientes que deben hacer sus vueltas personales y pues deben salir con el oxígeno. No porque el paciente vaya a salir hacer cualquier vuelta y no se demore, pues el paciente no debe salir con oxígeno. No, el paciente siempre debe estar, se le debe de suministrar el soporte de oxígeno, por lo cual su EPS pues debe de suministrarle una bala portátil, que es la que va a utilizar para hacer su vuelta. ¿Cuáles son los cuidados con los cilindros? No se le debe dar el sol, ubicarlo en un lugar seguro, detrás de algo firme, mantener la bala portátil siempre en posición vertical y evite golpearla. ¿Para qué son esos cuidados? Para evitar cualquier accidente, cualquier complicación pues, con los cilindros de oxígeno. Ahora hay unos accesorios del cilindro de oxígeno. ¿Cuáles son esos accesorios que componen el cilindro de oxígeno? Que es el manómetro, flujómetro y el humidificador. Entonces, el manómetro muestra la cantidad de gas que hay en el cilindro para saber qué tan lleno o qué restante de oxígeno nos queda en el cilindro, pues para así hacer las vueltas en la EPS para que nos suministre o nos llene pues, el cilindro de oxígeno. El flujómetro muestra la cantidad de oxígeno que está administrando el paciente, ya sea 1 litro por minuto, 2 litros por minuto o 3 litros por minuto, pues lo que realmente el paciente requiera en el momento del egreso y en el momento que esté en su casa. Y el humidificador, ya sabemos que debe permanecer con agua. ¿Para qué? Para humedecer el oxígeno. El agua debe ser potable, de filtro o de botella y se debe cambiar todos los días, pues según el protocolo. Ahora, vamos a hablar sobre el concentrador de oxígeno. Hay que tener en cuenta algunas cositas. Todo lo que está aquí en el protocolo básicamente es como más recomendación para los pacientes para que tengan en cuenta qué se debe hacer en el momento o que se le vaya terminando, cómo lo debe de utilizar en casa, cuáles son pues esas condiciones en las cuales deben de mantener los concentradores y el cilindro de oxígeno pues en casa.
Entonces, primero debe colocarlo por lo menos 15 centímetros de distancia de la pared. No lo puede colocar tan pegadito para que, pues para que haya una ventilación y no haya un recalentamiento. Muévalo en posición horizontal. Verifique las instrucciones del uso del equipo que usted posee. ¿Para qué? Pues para que el usuario, el paciente, el familiar, pues sepa cómo actuar, qué debe hacer en el momento que se le presente algo. Puede colocar una alfombra debajo para amortiguar el sonido. Esto básicamente pues se lo recomendamos a los pacientes que de pronto tengan la posibilidad, pues como ya sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar una alfombra por su condición económica. Entonces el que tenga la posibilidad pues se le debe de dar esa recomendación. ¿Para qué? Para evitar así el sonido, ya que es a veces fastidioso porque es un sonido constante. Nunca lo debe tapar. Semanalmente, cuando el aparato esté desconectado, retire el filtro de entrada de aire y lávelo con agua corriente. ¿Para qué? Pues para asegurarnos de que el paciente sí esté recibiendo la concentración adecuada y que de pronto no haya taponamiento. Mantenga el concentrador conectado a la fuente de electricidad. Mantenga una bala de oxígeno de repuesto para utilizarla en caso de emergencia. No olvide programar con su distribuidor de oxígeno un plan de mantenimiento de los equipos. ¿Para qué es esto? Pues para que no haya algún accidente, no vayamos a tener alguna complicación que de pronto dejó de funcionar, el paciente no está recibiendo la concentración adecuada que debe recibir. Entonces, todo este mantenimiento se debe de programar con el distribuidor, pues para que haya un adecuado funcionamiento del equipo. ¿Qué otro dispositivo vamos a utilizar con los pacientes con oxígeno domiciliario? La cánula nasal de alto flujo o el soporte de oxígeno que el paciente requiera. Entonces, en esto vamos a hablar sobre la cánula nasal. Se le debe decir al paciente o al familiar que debe estar revisando las paticas de las cánulas nasales, que estén limpias y permeables. ¿Para qué? Para asegurar la concentración de oxígeno que el paciente requiere. Si hay secreciones en la cavidad nasal, en la mucosa nasal, pues se debe hacer un lavado con suero fisiológico. Esto más que todo para los neonatos, para los pediátricos, ¿sí? Pues para que el paciente no tenga una obstrucción nasal, el paciente pues requiera la indicación de la concentración adecuada de oxígeno que realmente necesita el paciente. No utilizar productos grasos en la piel para que de pronto no se le mueva la cánula nasal, pues realmente a veces encontramos la cánula nasal no en otra parte donde no son las fosas nasales, entonces no le estamos asegurando la concentración adecuada al paciente y pues por eso debemos evitar todo producto graso en la cara. Deseche las cánulas nasales cuando aparezcan deformidades, pérdida de la elasticidad, cambios de color y después de un proceso infeccioso. Solamente así se le va a cambiar la cánula nasal al paciente. De lo contrario, si pues la cánula no tiene fugas, la cánula está en buenas condiciones generales, pues no hay que cambiarla. No hay un tiempo indicado que nos diga, bueno, cada 2 semanas, cada 3 semanas se va a cambiar. No, solo cuando se encuentren así en estas condiciones. Y la extensión debe ser de una sola pieza. ¿Para qué? Para evitar fuga de oxígeno, para evitar pérdida de oxígeno, para asegurar que el paciente sí esté recibiendo la concentración adecuada de oxígeno que realmente necesita. Y indicarle al paciente que cuando sospeche de una fuga en la cánula nasal se debe sumergir en un recipiente con agua a la manguera y haga pasar oxígeno a través de ella. Si existen fugas, saldrán burbujas en el agua. Esa es la forma de verificar que la cánula tenga una fuga y por lo tanto se deba cambiar. Ahora, vamos a la descripción de actividades. ¿Qué debemos utilizar? Como siempre se los he dicho, algo muy importante, los elementos de protección personal. ¿Para qué? Para evitar infecciones cruzadas o infecciones para cuidarnos nosotros, para cuidar al paciente y para cuidar a nuestros familiares y las personas que están en nuestro entorno. Debemos de tener en cuenta los dispositivos para la administración de oxígeno, como el humidificador, el agua estéril, monitorización del paciente, oxímetro de pulso. Debemos de revisar la historia clínica del paciente con exámenes complementarios. ¿Para qué? Para asegurar de que
para asegurarnos de cómo está la condición del paciente, revisar rayos X de tórax, revisar gases arteriales para ver, para identificar qué es tanta la necesidad del soporte de oxígeno, cuántos litros le debemos de colocar para asegurar de que el paciente esté recibiendo el soporte de oxígeno que realmente necesita el paciente. Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta, patología, condición del paciente, para saber cómo está el paciente y pues cuáles son las indicaciones que le debemos de dar al paciente. Evaluar constantemente posibilidades del oxígeno. Pues ya eso depende del paciente. Hay pacientes que vienen con oxígeno desde casa y pues a eso no se le va a intentar destetar el oxígeno en la estancia. Ese paciente que llega con soporte de oxígeno desde casa, ese paciente debe ingresar con soporte de oxígeno a su casa. Mientras los pacientes que le estamos sospechando, los pacientes nuevos que le estamos sospechando, que pueden presentar o tienen la posibilidad de adquirir oxígeno domiciliario, pues a ese paciente sí se le va a evaluar constantemente la posibilidad de destete, y pues si ya no se logra por su condición clínica, por su patología o por otra complicación, pues ese paciente se le debe iniciar la solicitud por parte del médico tratante el uso de oxígeno domiciliario, iniciar el HONC, iniciar los trámites de la documentación. El concentrador de bajo flujo o alto flujo según requerimiento del paciente. Pues ya miramos la identificación de la necesidad. Si el paciente pues requiere una cánula nasal o el paciente requiere otro soporte de oxígeno, pues así va a ser el concentrador que se le va a suministrar al paciente o que se le va a pedir para que la EPS pues, le suministre al paciente. Ahora, es importante realizar la educación al paciente y a los familiares de medidas de precaución ante el uso de oxígeno domiciliario. Ya como les había dicho anteriormente, estos son básicamente recomendaciones, este protocolo son básicamente recomendaciones que se le dan al paciente y al familiar sobre el uso de oxígeno domiciliario en casa. El depósito de oxígeno debe estar como mínimo a 2 metros de fuentes de cualquier llama, ya sea de la cocina, calentador, chimenea. No puede estar cerca porque puede haber un accidente con esos concentradores. Entonces, debemos evitar que estén cerca. No debe colocarse el depósito de oxígeno cerca de fuentes de calor como humo, radiador, aparatos eléctricos, etc. Entonces debemos de cuidar todo lo del soporte de oxígeno, así evitar complicaciones y así evitar accidentes con el paciente o con los que se encuentren en casa. No fumar en el lugar o en el local donde esté almacenado o esté utilizando el oxígeno. Si hay familiares que van a visitar al paciente o familiares que viven en casa que son fumadores, pues hay que darle mucha recomendación al familiar o al paciente que realmente va a ingresar que deben de hacerlo fuera de casa para evitar así cualquier accidente. Tener un extintor en la habitación donde se utilice con más frecuencia. Pues todo el que tenga la posibilidad de tener un extintor en su casa, pues se le da la recomendación. Como ya sabemos, no todos tienen la misma condición económica, entonces el que tenga la facilidad, pues debe de tener un concentrador en su casa. Los depósitos deben mantenerse en posición vertical, no engrasar ni lubricar las valvas que sirvan para el suministro. Las extensiones de oxígeno de los sistemas de administración deben ser de 17 centímetros, aunque hoy día algunos equipos pueden aceptar hasta 30. Pues ya para mirar qué tan lejos o qué tan cerca puede estar el soporte de oxígeno de la parte donde se encuentra el paciente, y los depósitos de oxígeno se utilizan y almacenan en un local ventilado y espacioso. ¿Para qué? Para evitar pues calentamiento y así evitar cualquier accidente que se pueda presentar en el lugar donde se esté utilizando el oxígeno domiciliario. Recomendaciones para el paciente adulto neonatal o pediátrico con oxígeno por enfermedad respiratoria crónica. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se le van a dar al familiar de esos pacientes que tienen una enfermedad respiratoria crónica, como el EPOC, como enfermedad de membrana hialina? Pues ya depende de la condición del paciente. Entonces, aquí dice que utilice estrictamente la cantidad y el tiempo de uso indicado por el fisioterapeuta. Esas indicaciones se le dan al egreso del paciente. Si se le dice
El paciente debe permanecer todo el día, mientras vaya recuperándose, todo el día debe de permanecer, no se lo debe de quitar. El oxígeno debe mantenerse durante el mayor tiempo posible. Utilice oxígeno mientras duerme o realice actividades que supongan un esfuerzo, como bañarse, vestirse, ir al baño, etc. Pues ya sabemos que esas son actividades que requieren un gasto energético. Entonces, para evitar así alguna agudización de los síntomas del paciente, pues se le debemos de asegurar de que el paciente no se lo quite durante la actividad, durante esos ejercicios. No incrementa el flujo de oxígeno sin autorización, solamente cuando hay unas condiciones, y pues esas condiciones las vamos a ver ahora. Optimice la entrada del oxígeno utilizando los inhaladores indicados por su médico en forma adecuada. Si el paciente tiene inhaladores, pues se les va a indicar la hora, cómo se va a utilizar y cuánto se va a utilizar. Es importante darles esas indicaciones bien claras a los pacientes y que ellos tengan bien clara esa información. Fracción del tiempo que va a permanecer sin oxígeno durante el día. Pues ya eso depende de la condición del paciente, todo depende de las visitas que el médico le vaya haciendo al paciente, pues se le va diciendo todas se le van dando todas esas nuevas indicaciones. No interrumpa el uso del oxígeno por más de 2. Es importante decirle al familiar que cuando el médico le dé unas nuevas recomendaciones, si va a empezar a fraccionar las horas sin el soporte de oxígeno, que no sean más de 2 o 3 horas seguidas. O sea, si van a ser 3 horas, puede ser 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía y 1 hora en la tarde, que no sean seguidas. Y evite, durante los periodos de interrupción, realizar actividades que requieran esfuerzo como caminar, subir la escalera, bañarse, como ya anteriormente les había dicho, son ejercicios, son actividades que requieren un gasto energético y por lo tanto pueden agudizar la condición del paciente o los síntomas del paciente. Entonces, para evitar eso, pues decirle al paciente que evite suspender el soporte de oxígeno durante esas actividades. Ahora, ¿cuáles son las señales de alarma que deben de tener en cuenta esos papitos, sobre todo en los neonatos en el paciente pues adulto, sobre que en el momento que presenten algunas de esas señales de alarma, qué deben de hacer o cuáles son esas señales de alarma que deben de tener en cuenta en casita? Por lo menos hundimiento de los músculos intercostales o del abdomen. Debemos de tener en cuenta, indicarle al familiar, enseñarle cómo es una respiración normal y cómo es una respiración anormal para que ellos tengan en cuenta cuando el paciente pues está respirando de forma inadecuada. Uso de músculos accesorios durante la respiración, pues aquí también cabe resaltar lo mismo que les dije ahorita, pues enseñarle al paciente o al familiar cómo es una respiración normal y cómo es una respiración anormal para que ellos sepan qué hacer. Cianosis alrededor de la boca o en las uñas, pues si el bebé presenta eso, pues ya debemos de pensar en llamar al médico o asistir a la clínica. Y respiración más rápida de lo habitual. Pues así como le había dicho, ya cuando el paciente sepa cómo se respira normal, pues ya ellos van a saber qué es lo anormal para saber cómo actuar. Entonces, en caso de presentarse esas señales de alarma, ¿qué debemos hacer? Primero le debemos decir al familiar que debe mantener la calma. Debe mantener la calma para saber cómo actuar, porque a veces actuamos de forma desesperada y resulta y pasa que lo que puede estar pasando es que se desconectó algo y pues el familiar, por estar con mucho nervio y desesperada, pues no se dio cuenta. Lo segundo es revise que el sistema de oxigenoterapia esté funcionando correctamente. Entonces, revisar todo, la conexión, revisar de que si esté conectado a la bala de oxígeno, de que si no se haya acabado el oxígeno en la bala, de que de pronto esté abierto, de pronto alguno accidentalmente o un niño en casa, pues la curiosidad haya cerrado el flujómetro. Entonces, todas esas cositas hay que hacerlas con calma, hay que revisar que todo esté funcionando bien. Evalúe en el paciente la presencia de secreciones por nariz o silbidos en el pecho al respirar. Si hay muchas secreciones, pues hacerle su lavadito nasal con su suero fisiológico, y pues ya si hay mucho silbido, ya ahí sí toca pues intervenir.
Si los pacientes persisten con los síntomas, se debe aumentar el flujo de oxígeno a 1 litro por minuto o a 4 litros ya, según cómo esté indicado. Por lo menos si está a 1 litro, pues se debe de subir a 2 litros. Si está a 2 litros, se debe de subir a 3 litros. Entonces, subirle 1 litro más hasta que el paciente pues se le suministre el soporte que realmente necesita. Y si no se logra pues estabilizar al paciente, se debe de comunicar con el médico tratante o dirigirse inmediatamente al servicio de urgencia más cercano. Entonces, prácticamente estas son unas recomendaciones que se le dan a los familiares para los pacientes que utilizan oxígeno domiciliario. Ahora, vamos a hablar sobre el protocolo de cambio de equipos e insumos de terapia respiratoria. ¿Cuál es el objetivo? Determinar los equipos e insumos de un solo uso y definir su frecuencia de cambio. ¿Cuál es el alcance? Inicia con la solicitud y utilización del insumo y finaliza con el cambio y desecho del equipo o insumo utilizado. ¿Cuáles son esos términos y definiciones? Definiciones que encontramos en el protocolo. Dispositivos médicos, la definición es que son cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar relacionado para el uso en seres humanos. Esa es la definición de dispositivos médicos. Ahora, dispositivos de un solo uso son dispositivos cuya finalidad es ser utilizados en un solo paciente y en un único procedimiento. Ahorita más adelante pues vamos a ver cuáles son esos dispositivos. Y clasificación de los dispositivos médicos según son riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos que utilizamos en los pacientes. Ahora vamos a mirar cuál es su clasificación según sus riesgos. Clasificación clase 1. Aquí miramos que son esos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida. Clase 2A, dispositivos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Clase 2B, dispositivos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Y clase 3, de muy alto riesgo, sujetos a controles especiales destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana. Estas clases son según su riesgo. Ahora vamos a ver según su uso. Contaminado, elementos que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos. Elementos críticos, entran en contacto con cavidad estéril del organismo, incluido el sistema vascular, deben estar siempre estériles. Elementos semicríticos, entran en contacto con la piel no intacta o mucosa. Debe procesarse mediante desinfección de alto o esterilización, de alto nivel o esterilización. Elementos no críticos, entran en contacto con piel intacta o no entran en contacto con el paciente. Deben estar limpios o desinfectados de bajo nivel. Y fecha de expiración o caducidad. Indica el tiempo máximo dentro del cual se garantizan las especificaciones de calidad de un producto. Entonces, este es según su uso, y pues anteriormente vimos según su riesgo. Ahora, ¿cuál es esa descripción de las actividades? Equipo requerido. Pues como ya sabemos, Orbital, que se hace la solicitud de los insumos, debemos de tener un marcador permanente, un Sharpie, para marcar los insumos y los elementos de protección personal, ya sabemos, para cuidarnos nosotros, para cuidar al paciente y para cuidar a nuestro entorno. Y pues iniciamos con la identificación de la necesidad del equipo o el insumo, ya sea de oxigenoterapia, aerosolterapia, terapia respiratoria o ventilación mecánica. Entonces, ya cuando identificamos esa necesidad del insumo, entonces vamos a realizar la solicitud del equipo o insumo requerido a través de Orbital y pues reclamarlo en la farmacia asignada a cada servicio. Y pues por último, terminamos con la marcación del equipo o insumo en el momento de inicio de la utilización con fecha y nombre del paciente. Es importante aquí
tener en cuenta marcar el insumo con nombre y apellido del paciente, número de cédula, fecha de inicio del insumo y fecha de finalización del insumo para así tener en cuenta cuándo se debe de cambiar. Debe de estar debidamente marcado para evitar un evento de pronto de que el paciente haya trasladado, haya quedado los insumos y se le coloque a un nuevo paciente. Entonces, todos los insumos deben de estar marcados y así evitar cualquier incidente con otro paciente. Ahora, recomendaciones para el cambio de elementos e insumos de terapia respiratoria. Aquí vamos a mirar los elementos que utilizamos en terapia respiratoria, vamos a mirar su clasificación según según su uso, como lo vimos anteriormente, según su riesgo, como lo vimos anteriormente, y vamos a mirar cada cuánto se debe de cambiar según el protocolo. Entonces, vamos a empezar por el circuito de ventilación mecánica. Según su uso, es semicrítico. Según según su riesgo, es riesgo 2A. Y solo se cambia si hay evidencia de deterioro, contaminación, ya sea por secreciones, sangre o suciedad. Si el paciente se haya estubado y no tolere la extubación y haya que ser nuevamente reintubado, se debe de cambiar el circuito. Y si el paciente se estubó y al día siguiente va a cirugía y regresa intubado, pues ese paciente también se le debe de cambiar ese circuito. Solo en esas tres condiciones se le debe de cambiar el circuito. De lo contrario, pues sigue el circuito que inicialmente se le coloca. Ya sabemos si hay algún deterioro o contaminación, si el paciente es estubado y necesita una reintubación, y si el paciente es estubado, llevado a cirugía y regresa intubado, pues se debe de cambiar el circuito. Nariz de camello, semicrítico, según su riesgo es 2A, y se debe de cambiar cada 48 horas o antes si hay una obstrucción de secreciones. Humidificador simple, es no crítico, riesgo 1, y cada 48 horas. El agua sí se debe de cambiar todos los días. Nebulizador con anillo Venturi, semicrítico 2A, cada 48 horas, igual el agua se debe de cambiar todos los días, ya sabemos que es agua estéril. Máscara simple de oxígeno, no crítico, según su riesgo es 1, y mantener limpia, cambiar solo si hay evidencia de contaminación, suciedad o deterioro. Máscara bolsa de reserva, lo mismo, no crítico, riesgo 1, y cambiar solo si hay contaminación, deterioro o suciedad. Máscara Venturi, no crítico, según su riesgo es 1, y solo se debe cambiar si hay contaminación, de suciedad o deterioro. Ahora, la máscara de traqueostomía también es no crítica, es riesgo 1, y cambiar solo si hay contaminación, de suciedad o deterioro. Cánula nasal, semicrítico 2A, también como anteriormente se los dije, solo cambiar si hay contaminación, suciedad o deterioro. Manguera corrugada, no crítico, riesgo 1, y cambiar solo si hay suciedad, contaminación o deterioro. Cánula de Guedel, semicrítico 2A, y cambiar cada 48 horas. Látex de succión, semicrítico 2A, cada 24 horas. Tubo en T, no crítico, riesgo 1, solo si hay contaminación, de suciedad o deterioro. Nebulizador, semicrítico 2A, frecuencia de cambio cada 24 horas. Esos pacientes que se están nebulizando en cualquier servicio, se le debe de cambiar todos los días. Todos los días se le debe de cambiar el nebulizador al paciente. Eso está escrito aquí en el protocolo. Extensión para oxígeno, crítico. Riesgo 1, cambiar solo si hay contaminación, suciedad o deterioro. Adaptador de Mohn, semicrítico 2A, frecuencia de cambio cada 48 horas. Y línea de succión con solidificante, semicrítico 2A, y frecuencia de cambio cada 7 días. Es importante desechar los insumos de un solo uso, o cualquier insumo que hayamos utilizado siguiendo las recomendaciones del protocolo de gestión de seguridad de residuos hospitalarios. Y
Algo que es bien importante también, debemos de hacer el registro del procedimiento en la historia clínica y realizar el cobro de los equipos e insumos solicitados en la hoja de gastos del sistema hospital. Ya sabemos que lo que no esté pedido no se le cobra al paciente y pues debemos de realizarlo, cobrarlo en la hoja de gasto para que así vaya directamente a la factura del paciente y pues se le pueda facturar lo que realmente se ha utilizado con el paciente. No debemos dejar de facturar lo que se le ha utilizado con el paciente porque es pérdida para la clínica. Y además debemos de escribir todo en la historia clínica para así tener evidencia de que sí se le está haciendo las cosas adecuadas al paciente como está escrito aquí en el protocolo. Ahora, vamos a hablar sobre el protocolo de rehabilitación cardíaca y fase pulmonar, rehabilitación cardíaca y pulmonar, fase 1, hospitalaria. Entonces, vamos a hablar sobre el objetivo. Brindar lineamientos para ofrecer un servicio de salud en prevención primaria y secundaria a pacientes con requerimientos de rehabilitación cardíaca y pulmonar en su fase intrahospitalaria. ¿Cuál es el alcance? Que la fisioterapeuta de la clínica La Estancia que intervienen en la intervención de pacientes con patologías cardíacas y pulmonares pues tengan claro de cuáles son esos lineamientos en los cuales debemos de seguir para brindar la adecuada rehabilitación cardíaca y pulmonar del paciente. Ahora vamos a hablar sobre unos términos y unas definiciones. Rehabilitación pulmonar. ¿Cuáles son las indicaciones de la rehabilitación pulmonar? En pacientes que presenten disnea con limitación en actividad física, actividad social y actividades de la vida diaria. Ansiedad y pérdida de la independencia. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Rechazo por parte del paciente, porque puede que usted se desgaste 10, 20 días haciendo pues esa rehabilitación y pues si el paciente no tiene la adecuada adherencia de los ejercicios que se le van a explicar, y si el paciente no está en disposición, pues uno se puede desgastar que el paciente no le vamos a ver la mejoría. Comorbilidad que interfieran en la rehabilitación, enfermedades graves no controladas con riesgo en el ejercicio y enfermedades sistemáticas no controladas o terminales. Todo paciente que esté en fase aguda, pues no se le debe realizar esa rehabilitación pulmonar. Igual, pues todo va indicado en la prescripción de el médico o del especialista que lo trata en el momento. Ahora vamos a hablar sobre la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca básicamente se basa en establecer un plan individualizado al paciente para recuperar fuerza muscular. Como les había dicho, no todos los pacientes requieren la misma intervención, no todos los pacientes requieren el mismo ejercicio, no todos los pacientes requieren la misma intensidad, la misma concentración, el mismo tiempo, entonces todo debe ser un plan individualizado. Prevenir que la enfermedad empeore y reducir el riesgo de tener problemas cardíacos futuros y mejorar tanto la salud como la calidad de vida. Estas básicamente son como los objetivos de la rehabilitación cardíaca. Ahora vamos a la descripción de actividades. Aquí sí vamos a hablar de la rehabilitación cardíaca y pulmonar. Primero iniciamos con la identificación del paciente. ¿Cuáles son los pacientes que realmente necesitan esta rehabilitación? No todos los pacientes la necesitan, pero vamos a identificar cuáles sí lo necesitan. Luego, le vamos a informar al paciente y a su familiar de su enfermedad, plan de manejo y futuro respecto a la misma. Entonces, es importante que antes de iniciar todo procedimiento, antes de iniciar toda terapia, cualquier cosa que le vayamos a hacer al paciente, se le debe informar qué se le va a hacer y para qué se le va a hacer. Brindar educación sobre los diferentes factores de riesgo, como la eliminación del tabaquismo, buena alimentación, pues la alimentación que sea adecuadamente balanceada, actividad física, descanso, entonces toda esa educación es importante pues para así mejorar las condiciones del paciente y resolver dudas iniciales del paciente, dudas que nos competan a nosotros como fisioterapeutas, porque hay dudas que le corresponden al especialista, que no nos corresponden a nosotros y por lo tanto nosotros no podemos resolver esas inquietudes. Entonces, ya depende qué inquietudes tenga el paciente, pues a esas inquietudes se le van dando respuestas y si no, pues apoyarse con el médico o el especialista tratante.
Equipo requerido, oxígeno, pues si el paciente lo requiere, administración de aerosolterapia, pues si el paciente le fue indicado la aerosolterapia, y el insumo de incentivo respiratorio. ¿Cuál? Realizar la valoración inicial del paciente. Debemos de saber la anamnesis del paciente, que tiene, patologías, antecedentes, cuánta que ha presentado, todo sobre el paciente, para así tener un claro plan de tratamiento. Objetivar la disnea, la escala de la percepción del esfuerzo, ya sea con escala de Born. Entonces, porque no es lo mismo un paciente pues adulto que sienta más esfuerzo que un paciente joven, que lo va a sentir menos. Entonces, ya depende, igual también depende de la condición del paciente. Hay pacientes que tienen la misma edad, que son muy jóvenes, pero hay unos que lo sienten más fuertes que otros. Entonces, objetivar la disnea. Es importante revisar la radiografía de tórax y gases arteriales para saber cómo está el paciente y cuáles son los objetivos que nos vamos a proponer para mejorar esa condición del paciente. Ahora vamos a ver esas transiciones que vamos a trabajar en el paciente que está hospitalizado. Entonces, ¿cuál es la primera transición que le vamos a trabajar? De cúbito a sedente al borde de la cama. Todo paciente que esté encamado, que esté tenga varios días de encamamiento, lo primero que debemos de hacer es de colocarlo en decúbito, llevarlo a sedente y al borde de la cama. Ahí vamos a trabajar pues el equilibrio, vamos a trabajarle de pronto la fuerza del tronco. Entonces, esa parte, ya cuando logremos que el paciente logre sentarse al borde de la cama, luego le vamos a trabajar del borde de la cama a llevarlo a la silla, sentarlo a la silla. Entonces, todo es una progresión que se le va a ir haciendo al paciente. A medida que vaya progresando, pues se les van trabajando las transiciones. Ya cuando logremos llevarlo a la silla, lo vamos a trabajar de silla a bípedo. Ya cuando el paciente esté en bípedo, ya se pueda levantar, ya tenga más fuerza, ya tenga más equilibrio, más estabilidad. Entonces le vamos a trabajar la marcha asistida. Cuando ya el paciente logre pues tener una marcha asistida, ya sea con tutores externos como el caminador, ya sea con la ayuda de nosotros, entonces vamos a trabajarle la marcha libre, vamos a ir quitándole todas esas ayudas que el paciente tiene para que él sea un poco más independiente. Y cuando se logre la marcha libre, vamos a trabajar ejercicios respiratorios. ¿Con qué? Con respiración con labio fruncido, respiración diafragmática, ejercicios de expansión pulmonar, ejercicios para toser de manera eficaz y controlada, ejercicios con incentivo, con el incentivo respiratorio. Ahora, ¿qué se le va a trabajar a paciente candidato a cirugía cardíaca? Esto tiene una fase preoperatoria y una fase postoperatoria. ¿Qué se le va a trabajar a ese paciente en la fase preoperatoria? Ejercicio de respiración diafragmática, ejercicio para toser de manera eficaz y controlada, ejercicio con el incentivo respiratorio, las transiciones, entrenar al paciente para realizar las transiciones posteriores a la cirugía, como ya les había dicho, en supino, luego en el borde de la cama, luego sentarse en la silla y ya pues toda la marcha que se le va a hacer al paciente. Entonces, eso se le debe trabajar en la parte preoperatoria, como los ejercicios libres de extremidades superiores e inferiores. En la fase postoperatoria, ya después que el paciente lo hayan operado, ¿qué se le va a trabajar? Técnicas de sensibilización de la herida quirúrgica, ciclo activo de la respiración, ejercicio de expansión torácica, ejercicio con incentivo respiratorio, iniciar salida de cama y deambulación precoz, ejercicio para la circulación, ejercicios pasivos, activos asistidos, activos libres en extremidades de baja carga, de acuerdo a la evolución del paciente, ejercicios posturales, entrenamientos de actividades básicas cotidianas, ascenso y descenso de gradas. ¿Qué se le va a trabajar al paciente con infarto agudo del miocardio? Movilización temprana, ejercicios pasivos, activos asistidos y activos libres en extremidades de baja carga, ejercicios posturales, entrenamiento de las actividades básicas cotidianas, las transiciones de ambulación temprana y el ascenso y descenso de grado.
Ahora, es importante con estos pacientes tener muchas precauciones. Y si el paciente presenta signos o síntomas como alteraciones en el EKG, dolor, fatiga, palidez, cianosis, mareo o una respuesta inadecuada en la frecuencia cardíaca o presión arterial, durante la actividad se exige detener la actividad y solicitar reposo al paciente. Entonces aquí, en conjunto con los especialistas y con los médicos, pues vamos a tener en cuenta qué paciente se le va a realizar esa actividad física, en qué momento, pues ya los especialistas, los médicos nos dirán en qué momento a esos pacientes que tienen infarto agudo del miocardio, pues se le va a trabajar. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le deben brindar a estos pacientes? Recomendaciones sobre la realización del ejercicio y cuidado en casa, brindar educación respecto a signos de alarma y cuidados iniciales que debe tener al regresar de la institución, brindar educación respecto al uso de medicamentos inhaladores para crisis y controladores. Como los había dicho anteriormente, ahora la técnica de cómo se aplica y cuánto se va a aplicar. Entonces el paciente debe tener muy claro esta información. Brindar educación respecto al uso de oxigenoterapia domiciliaria, esos pacientes pues que no se les logra detectar el oxígeno y que requieren oxígeno en su casa por algún tiempo. Y realizar los registros correspondientes en historia clínica. Todo lo que se le realiza al paciente pues los debe de realizar. Todo lo que de registrar, perdón. Toda la actividad, todas las recomendaciones también se deben de registrar para pues así tener una evidencia de qué información se le brindó al paciente. Bueno, con esto ya terminamos la socialización de estos 3 protocolos. Algo muy importante, por favor, llenar la hoja de asistencia y realizar el post-test que ya en estos momentos deben de estar pasando el link para que ustedes puedan realizar el post-test de los temas que acabamos de socializar. Las preguntas que están ahí son esas preguntas que realmente lo que hemos hablado aquí en esta presentación, todo de lo que se habló realmente es lo que vamos a preguntar. No se va a preguntar nada de lo que no se haya hablado, de lo que no está en la presentación. Entonces, por favor, la lista de asistencia y presentar el post-test. Muchas gracias. Que tengan buen día.